Cada día despierto y tu misericordia está conmigo. Puedo descansar, tú eres el mismo. Cada día me enseñas a confiar en ti. Con tu palabra mi fe se aumenta más cada mañana, cada día. Mi corazón confiado está porque yo te conozco, y en medio de la tempestad nunca estoy sola. Y puedo tu silueta ver en medio de la niebla. Tu gracia es suficiente en mí si el mundo tiembla. Muy buenos días a todos los que ya se encuentran allí conectados en esta preciosa mañana de miércoles. Les bendigo en el nombre del Señor. Gracias por su fina sintonía, por estar allí atentos a la palabra, a este precioso y bendecido devocional, Mi Despertar con Dios. Les extendemos un fuerte abrazo desde la distancia y que sea el Todopoderoso glorificándose en medio de sus vidas poderosamente. Quiero invitarles allí donde están a que podamos orar, a que podamos entregar este día. Estamos a mitad de semana, a que podamos entregarnos, despojarnos delante del Maestro y entregarle a Él nuestras cargas, entregarle a Él nuestro cansancio. No sé cómo ha sido su semana, cómo va hasta este punto, pero puedo decirle que en el Señor podemos encontrar victoria, en el Señor podemos encontrar refugio, en el Señor podemos descansar, podemos estar seguros, podemos saber y tener la convicción de que llegaremos a puerto seguro, y que si hasta este momento su semana no ha sido la mejor, de aquí en adelante va a ser diferente en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Quiero invitarle a que podamos orar, a que podamos darle la bienvenida al Espíritu Santo y que sea Él direccionándonos. Padre, yo te doy gracias. Gracias por tu hermosa presencia en medio nuestro. Sabemos que tú estás aquí en medio de las alabanzas de tu pueblo, en medio, Señor, de cada uno de nosotros, porque hoy nos hemos puesto de acuerdo para reunirnos en tu nombre, para congregarnos, aunque sea por este medio, Padre mío, delante de tu presencia, meditar en tu palabra, en tu ley, en tus estatutos, Señor, y aprender cada día a conocerte y acercarnos más a ti, Padre mío. Gracias porque hoy nos permites levantarnos, tener vida, y si tenemos vida, mi Rey, si hoy nos levantamos y podemos respirar, podemos ver tu gloria, es porque grande propósito, Señor, tú tienes dispuesto para cada uno de nosotros. Hoy nos entregamos delante de ti, nos despojamos delante de tu presencia, y que seas tú, Señor, cumpliendo tu palabra sobre nuestras vidas, cumpliendo, Señor, ese propósito eterno con el cual cada día nos levantas, con el cual cada día se extienden nuevas misericordias hacia cada uno de nosotros cada mañana. En el nombre poderoso de Jesús te alabamos, te glorificamos y bendecimos tu poderoso nombre, porque vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén y amén. Les bendigo a todos los que se han seguido conectando, a todos los que han compartido este en vivo. Sé que va a ser de bendición para tu vida, sé que va a ser de edificación, así como yo he sido bendecida y edificada por esta poderosa palabra. Quiero continuar hoy con un tema de pronto un poco, se puede decir, triste, pero a través del cual el Señor nos fortalece, nos levanta, nos da nuevas estrategias, nos da nuevas pautas, nuevas enseñanzas. Y lo he titulado: Jesús se conmovió en espíritu.
allí en el verso, vamos a seguir allí en el libro de Juan, en el capítulo 13, a partir del verso 18, ya se los comparto para que usted lo pueda leer allí conmigo. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: no hablo de todos vosotros, sigue hablando Jesús. Recordemos, le voy a mostrar en el verso anterior que Jesús nos estaba dando una enseñanza sobre el por qué lavarnos los pies y nos da un mandamiento que debemos lavarnos los pies los unos a los otros. Pero ahí mismo nos enseña verdades espirituales muy importantes que usted pudo aprender el día lunes que estuvimos hablando. Y dice el verso, dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Pero ahora dice, no hablo de todos vosotros. Yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo, antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Amén, amén y amén. Vamos a dejarlo hasta allí por el día de hoy. Qué bonito, qué bueno lo que el Señor nos enseña aquí, porque a través del lavamiento de los pies a sus discípulos por parte del Señor, a través de lo que Jesús hizo en esa actitud de lavarle los pies a sus discípulos, Él nos introduce en unas lecciones importantes. Él nos enseña verdades muy importantes acerca de lo que es la verdadera santidad, acerca de lo que implica la verdadera santidad. Y en primer lugar, vimos que esta comienza con una limpieza completa, cuando usted y yo nacemos de nuevo, cuando usted y yo somos limpiados, somos lavados por la sangre misma de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Pero que acto seguido de que usted y yo somos lavados por completo de los pies a la cabeza y nacemos de nuevo, tenemos que seguir, o sea, no es algo que termina allí solamente, es algo que continúa, es algo que tenemos que allí seguir avanzando en eso. Esta limpieza debe ser seguida por un proceso constante de limpieza a través del cual vamos siendo regenerados, vamos siendo santificados continuamente por medio de la palabra, por medio de esa obra poderosa que el Espíritu Santo sigue haciendo en nuestros corazones, sigue haciendo en nuestras vidas de adentro hacia afuera. Pero ahora el Señor termina diciendo, bienaventurados son si las cosas que han aprendido de mí, si ese conocimiento que han adquirido de mí lo ponen por obra. Nos muestra la santidad que hay en el servir, que hay en el dar y que hay en el darnos a los demás, en darnos al prójimo. Pero ahora el Señor nos muestra como que la otra cara de la moneda, nos muestra la actitud opuesta a la santidad. Y es aquí donde nos empieza a hablar de Judas. Es aquí donde una vez más Él nos empieza a mostrar lo que pasa con aquellas personas que no nacen de nuevo, que no le reciben, que aunque caminan con Él, porque Judas venía caminando con Él por 3 años, a Judas se le brindó confianza, a Judas se le enseñó lo mismo que se le enseñó a los demás discípulos, se le dio como esa oportunidad y muchas oportunidades. Aún así, él nunca recibió eso que el Señor quería entregarle. Y el Señor, no sé si a usted le ha pasado que de pronto usted en su buena fe o en una buena motivación, en algo, una actitud bondadosa de su corazón, usted le brinda confianza a alguien, le brinda oportunidades,
le brinda de pronto su amistad, le abre su corazón a esa persona y esa persona de un momento a otro lo traiciona o la traiciona o violenta, distorsiona lo que usted tan de buena fe le ha brindado y usted se siente como, usted se siente mal, usted se siente violentado, ¿verdad? En su corazón porque usted ha actuado de buena fe para con alguien y esa persona ha traicionado esa lealtad que usted le ha brindado. Y es allí donde nuestro corazón muchas veces se empieza a dañar, se empieza a permear y a apartarse del propósito que Dios tiene para usted y para mí. Pero el Señor, vemos que primero nos enseña sobre la bienaventuranza que tienen aquellos que sabiendo las cosas que Él les estaba enseñando, también las ponen por obra. Pero ahora nos muestra a Judas, alguien que sabía de antemano las cosas que Él les estaba enseñando, pero que decidió en su corazón no ponerlas por obra, no hacerlas. Y hay una línea muy delgada entre obedecer y no obedecer. Y recuerde que Dios se agrada más de nuestra obediencia que de los sacrificios que usted y yo podamos hacer cuando nos encontramos en situaciones apremiantes y queremos buscar de Dios. Nos cuesta un poco más, nos es como un poco más difícil. Entonces, una de las cosas que podemos ver aquí en este pasaje es que Jesús conoce a los que son verdaderos discípulos. Jesús sabe quién es un falso discípulo, quién es un falso maestro, quién es un falso profeta, porque recordemos que Dios conoce nuestros corazones. Él conoce lo que hay en cada uno de nosotros, las intenciones que cada día nos motivan a buscarle o a definitivamente dejarle de lado. Y debemos saber esto para poder entender todos estos sucesos, ¿verdad? Y el por qué muchas veces en nuestra vida sentimos que Dios no nos habla o Dios no nos responde y no entendemos que somos nosotros mismos quienes de antemano le hemos cerrado la puerta al Espíritu Santo para que no haya esa comunicación, para que no haya esa conexión y podamos escuchar con claridad la voz de Dios en nuestras vidas. Y era precisamente lo que pasaba con Judas. Realmente Judas nunca le abrió las puertas a Jesús. Caminó con él y fue espectador, mas nunca fue protagonista como lo fueron los discípulos con Cristo de todo lo que Jesús estaba haciendo en su ministerio. Pero hay algo que me encanta y me reconforta mucho. Y en el verso 18, en el verso 18 se lo voy a compartir en pantalla. El Señor dice algo muy importante y es que Él dice, no hablo de todos vosotros. Y Él dice con firmeza, yo sé a quienes he elegido, yo sé a quienes he escogido, yo sé a quienes he llamado. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús no era que se estaba equivocando al haber elegido a Judas, no era que se estaba equivocando al haberlo llamado. Judas tuvo las mismas oportunidades que todos los discípulos, como usted y yo en esta tierra, a todos. ¿Cuál es el fin de que todavía el Señor no haya venido por su iglesia? El que todos, absolutamente todos los seres humanos sobre la faz de la tierra tengamos las mismas oportunidades de conocerle, de escucharle, pero también de arrepentirnos y de recibirle, de creer en Él, como dice la Escritura. Es doloroso cuando nos enteramos de personas que han partido de esta tierra sin aceptar al Señor, sin recibir a Cristo y han determinado tomar decisiones garrafales, como sabemos que pasa aquí con Judas. Y Cristo a todos nos llama con un propósito. Dios a todos fuimos creados. Dios a todos nos creó con un propósito, cada uno de nosotros. Así usted diga, no, pero es que
A mí me quiso abortar mi mamá, yo fui un hijo no deseado, mi mamá no me quería tener, o cuando nací me abandonaron, me tiraron en una bolsa de basura, yo fui abandonado, yo fui dejado en la puerta de una casa, o yo nací enfermo, yo nací enferma, yo era para que me hubiese muerto, porque desafortunadamente esa es la expresión y el sentir de muchos que no tienen valor, que se sienten sin identidad, que sienten que su vida no vale nada. Déjame decirte algo en esta mañana a todos. Si hasta el día de hoy tú estás con vida, no importa las circunstancias que estés, si tú estás con vida es porque un propósito Dios tiene destinado para ti. Un propósito, un llamado especial de Dios hay para tu vida. Necesitamos dejar de enfocarnos en lo negativo, dejar de enfocarnos en lo que no tenemos o en lo que no hemos hecho, o dejar de enfocarnos en las cosas malas y empezar a pensar en lo que Dios tiene para nosotros, empezar a buscar lo de Dios para nuestras vidas, buscar el reino de los cielos, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, buscar ese propósito que el Señor tiene especial para mí, porque Dios me creó a mí con un propósito, pero para ti tiene otro propósito. ¿Qué es lo importante aquí? Que todos hemos sido llamados. A la puerta de todos nosotros está Jesús tocando, está Jesús llamando. Como dice Apocalipsis 3:20, yo toco a la puerta y llamo. Él le dice a la iglesia de la Odisea, yo toco a la puerta y llamo. El que me abre y permite que yo entre a su vida, yo entro y ceno con esa persona, comparto, tengo intimidad, le ayudo, le fortalezco. Pero necesitamos dejar de enfocarnos en lo que no tiene sentido, en lo que no edifica, en lo que no aporta, en lo que no suma, y empezar a buscar lo de Dios para nosotros. A todos Dios nos llama, nos ha escogido con un propósito. No era que Judas ya estaba destinado para fallarle al Señor, porque para eso Jesús hubiese dejado todo tranquilo, pero si usted lee, usted se va a dar cuenta que Jesús en varias ocasiones hace advertencia a sus discípulos de que uno de ellos le iba a entregar, con el fin de que esta persona, que ya Jesús sabía quién era, se arrepintiera, despertara, tuviera ese plus, ¿verdad? Y volviera en sí, se volviera nuevamente en arrepentimiento al camino correcto. Y nosotros todos, si estamos en esta tierra, tenemos un propósito por cumplir. Necesitamos encontrarlo, necesitamos buscarlo. Por eso dice Jesús dice también allí en Lucas, buscad y hallaréis, llama y se te os abrirá. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que tenemos que dar ese primer paso. A veces estamos esperando que nos caiga, que se abra el cielo y venga el ángel Gabriel y nos diga tienes que hacer esto. Y eso no va a pasar. A veces estamos esperando que algo sobrenatural o metafísico en nuestras emociones suceda y no va a pasar. Si usted no aparta una cita, si usted no se toma la molestia de llamar, de ir al consultorio, a la EPS, apartar una cita, el médico jamás, no va a adivinar que mi nombre, Giselle está enferma y voy a irla a ver, porque no, si yo no llamo, si yo no voy a la consulta, si yo no pido la cita, si yo no insisto, nada va a pasar. Seguramente se va a agravar mi enfermedad y voy a terminar yo yendo por urgencias a una clínica. Entonces me va a tocar hacer cosas que no quería, como ir a una urgencia, porque no busqué desde el principio una consulta, un tratamiento. Y lo mismo pasa en nuestra vida espiritual. Nosotros tenemos que dar el primer paso, tenemos que buscar, tenemos que llegar, tenemos que abrirle la puerta al Señor. ¿Y qué pasa aquí con Judas? Que él estuvo todo el tiempo con Cristo, pero no le abrió las puertas de su corazón.
En este caso, ¿para qué fueron llamados los discípulos? Para ser apóstoles de Jesucristo, pero para que cada uno pueda cumplir con ese propósito eterno con el cual Jesús nos ha llamado, primero debemos atender a ese llamado que Él nos hace. ¿Y qué implica esto? Que podamos ser santificados por Dios primeramente. Antes que usted sea evangelista, o sea maestro, o sea apóstol, o sea ministro de la alabanza, adorador, o sea profeta en las naciones, o sea un abogado prestante y reconocido, o sea un contador de revisor fiscal con magíster, con doctorado, o sea un doctor eminente, o sea, no sé, la profesión que usted quiera, antes de que usted esté cumpliendo con ese propósito, primero debemos atender al llamado y ser santificados por el Señor. El primer propósito que Dios quiere cumplir en la vida de todo hombre es que todo hombre sea santificado por Dios, que todos le demos la oportunidad al Espíritu Santo de hacer esa obra transformadora en nuestras vidas, de adentro hacia afuera, de ser cambiados, de que nuestra manera de pensar no sea carnal ni humana, sino que sea del reino, sea como Jesús, como Cristo piensa, que nosotros podamos madurar y crecer en el conocimiento de Dios. Y nos vamos a encontrar muchas veces como Judas, con tentaciones, con pruebas, con cosas que van a querer ir en contra del propósito de Dios, pero tenemos que mantenernos allí firmes con la mirada puesta en el autor y el consumador de la fe, que es Jesucristo. Con todo esto, Jesús, como les decía, siempre estaba apelando a que Judas se arrepintiera y se volviera de su mal camino. Jesús nunca dijo realmente, es Judas el que me va a entregar, no. Él siempre decía, uno de ustedes me va a entregar, el que moja conmigo el pan ha levantado contra mí su calcañar, como lo estamos leyendo aquí en la palabra. Y Él dice, para que la escritura se cumpla, esto tiene que pasar, es de esta manera que yo voy a ser crucificado. Pero cuando usted ve la escritura que Jesús cita aquí, esto mismo se dio con David y Ahitofel, cuando el hijo de David, Absalón, le da un golpe de estado y su siervo más leal, su siervo de más confianza, también le da la espalda a David y se va con su hijo Absalón. Entonces, ya era algo que se había cumplido anteriormente. Y Dios siempre nos está llamando, amados, que están allí conectados. Él siempre nos está llamando a que nos examinemos a nosotros mismos, a que nos hagamos como una revisión introspectiva y tomemos acción en aquellas cosas que sabemos por la palabra de Dios que no están correctas en nuestras vidas, que no son agradables delante de Dios. Y me llena mucho que dice la palabra que Jesús se conmueve. Antes de Él decir, uno de ustedes, de cierto les digo que uno de ustedes me va a entregar, Él se conmueve. Quiere decir que a Jesús le duele que Judas lo vaya a entregar, que Judas lo vaya a traicionar. Él se duele de que uno de sus discípulos, en quien Él ha invertido tiempo, en quien Él ha puesto su confianza, en quien Él le ha dado un cargo de posición en medio de su ministerio, lo vaya a traicionar. Jesús no es ajeno a eso. Él siente su dolor y mi dolor cuando usted y yo somos traicionados, pero también se duele de nosotros cuando usted y yo somos los que fallamos. Porque aquí Jesús no solamente se conmueve de que Judas lo vaya a traicionar, sino que Él se duele también del final que Él ya sabía que Judas iba a tener. Es como cuando usted, de pronto los padres que están conectados o los que tienen hijos o sobrinos o nietos me pueden entender. Es como cuando usted le está diciendo a su hijo, hijo, por ahí no es, no hagas esto, no hagas aquello.
porque usted ya sabe de antemano qué va a pasarle si sigue haciendo lo que está haciendo, si sigue conduciéndose como lo está haciendo. Alguien decía en una conferencia de jóvenes, dígame cuáles son las 5 personas más cercanas con las que usted mayormente se relaciona, con las que usted mayormente anda y convive, y le diré en dónde va a estar dentro de 5 años, porque él decía, no se necesita ser adivino ni tener una bola de cristal ni ser la persona más estudiada para darse cuenta que de lo que nosotros nos estamos rodeando, de eso nos estamos nutriendo, de eso nos estamos llenando. Y la palabra no se equivoca. Proverbios 13:20 dice, el que anda con sabios, sabio será. Pero el que anda con necios, ¿qué dice la palabra? Será quebrantado. Porque si usted anda con personas que no tienen temor de Dios, que no guardan la palabra, que no buscan agradar al Señor, sino a sí mismos, tarde que temprano usted se va a terminar contaminando con eso. Tarde que temprano usted va a terminar haciendo lo que hacen esas personas con las que usted anda. Y no hay que ser muy, como decía este conferencista, no hay que ser adivinos o no hay que ser muy inteligentes para darse cuenta de eso. Y de esta manera Jesús se dolía del final que iba a tener Judas, porque Jesús sabía que si él no se arrepentía, que si él no se volvía de sus malos caminos, el final que iba a tener no era bueno. Y Jesús consideraba a Judas más que un discípulo, como alguien de su círculo íntimo, alguien de confianza. Si no, no lo hubiese entregado para que administrara los recursos económicos de su ministerio. Usted no le da a administrar su dinero a alguien en quien no confía. Jesús sabía el final que iba a tener Judas y él se dolía también de eso, así como se duele del final que sabe que usted y yo vamos a tener si nos desviamos del camino, si nos desviamos del propósito, si seguimos en nuestra obstinación y en nuestra necedad. Es como cuando usted ve a una persona que usted sabe que anda en el alcohol, en las drogas, o Dios guarde, en la prostitución. ¿Cómo cree usted que va a terminar esa persona? Por mucho que en estos momentos se sienta bien y le esté yendo bien, usted sabe que no va a terminar bien. Entonces, él sabía el desenlace que Judas tendría y que era un desenlace no bueno. Era un desenlace que no iba a terminar bien, como finalmente pasó, que se terminó quitando la vida, se terminó suicidando lastimosamente. Pero usted me dirá, pero y si yo me siento traicionado como se sintió Jesús, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer para no desviarme del camino, para no desviarme del propósito, sino mantenerme allí como Jesús? Tenemos en Jesús el mejor ejemplo, como predicaba este lunes que pasó. Tenemos en Él el mejor ejemplo porque Jesús es ejemplo de que primero es nuestra comunión con Dios. ¿Qué le ayudó a Jesús a avanzar, a seguir en el camino correcto, en el propósito, en el cumplimiento del propósito que Dios le había dado? Primeramente la comunión con Dios. Jesús tenía una vida de oración, de estar allí conectado a la fuente que es el Padre eterno, de estar allí conectado a la voluntad de Dios. Él no tenía otro horizonte sino el propósito, la voluntad del Padre, que el nombre de Dios fuera glorificado por medio de Él y en Él. Y lo segundo, Él no se dejó desviar de su propósito. Y lo segundo, y es algo que quiero, si no has escuchado o entendido todo este mensaje, quiero que te puedas quedar con esto, y es el conocimiento de la palabra. Pero el conocimiento real de la palabra, porque muchas veces tenemos un conocimiento a medias, por cosas que escuchamos, por cosas que vemos en redes sociales y las damos por hechas. No hay algo que nosotros hayamos escudriñado, que nosotros hayamos tomado la palabra y bueno,
esto no es así como yo lo escuché, la palabra me dice tal cosa, ¿verdad? Y lo podemos ver tangiblemente hoy en medio de la política. Yo soy una de las que me da pena admitirlo, pero me dejo llevar mucho por lo que dicen de los políticos y no me he tomado el trabajo de pronto de ir más allá, de indagar, de sentarme realmente a ver qué es lo que es real, qué es lo verdadero, qué es realmente cómo se están dando las cosas. Y muchas veces somos engañados, son infundados pensamientos incorrectos por falta de conocimiento. No nos podemos dejar llevar por lo que escuchamos. No podemos dejarnos llevar por lo que dicen muchas veces las redes sociales. Debemos tener un conocimiento real y genuino de la palabra de Dios. Ya Jesús sabía cuál era su fin y que Él sabía que su fin era el comienzo de algo nuevo para el hombre, para Él y para la humanidad entera. Él sabía que el ir a la cruz no era el final de todo, era el final de un ciclo, de la ley del Antiguo Testamento, no sé usted cómo lo quiera ver, pero era el comienzo de la gracia, era el comienzo de una nueva oportunidad, no solo para el pueblo escogido de Dios, sino para el mundo entero. Y Jesús, ese conocimiento, lo que Él ya sabía de antemano, cómo iban a suceder las cosas y las consecuencias de las decisiones que habrían de tomar sus discípulos, le permitió entender que por encima de todas las artimañas y maquinaciones del enemigo por querer truncar todo, está el propósito y la voluntad de Dios. Cuando usted escucha algo, no se quede con eso. Por eso Jesús les explicó muy bien sobre lo que significaba lavarle los pies, porque Él quería que entendieran cómo era todo ese proceso, lo que tenían que hacer, la forma en que tenían que hacerlo. Si usted le preguntan, ¿y usted por qué se va a bautizar como evangélico? No porque el pastor dice que hay que bautizarse, no. Vamos a leer la palabra, vamos a buscar, vamos a estar en los estudios bíblicos, vamos a aprender realmente el porqué de las cosas y hagámosla. No porque alguien nos dice que hay que hacerlas o porque si no, no me dejan ministrar en la alabanza o si no, no me dejan servir en la iglesia. Esa no es la motivación correcta. La motivación correcta es que usted haga las cosas por convicción y la convicción viene de usted tener un conocimiento pleno de la palabra, de cómo Dios dice y quiere que usted y yo hagamos las cosas, de tener un conocimiento pleno en la palabra de cómo Dios desea que usted y yo respondamos, actuemos, reaccionemos ante las adversidades que nos da la vida. Jesús no le estaba pasando fácil, Jesús no le estaba tocando fácil, pero el conocimiento que él tenía de la palabra, el conocimiento que él tenía de todo lo que estaba pasando, ya él lo había adquirido en la presencia de Dios, en comunión y en oración con el Padre, fue lo que le permitió soportar, salir adelante de esa traición, perdonar, no tomarle en cuenta a Judas su pecado, no tomarle en cuenta a nadie en todo lo que le hicieron cuando él estuvo en ese Via Crucis, allí a la cruz del Calvario. Él lo que hacía, lo hacía por amor a usted y a mí. Aunque él sabe lo malo y lo perversos que muchas veces somos, aún así él nos ama. Y el que usted conozca la palabra, no por lo que escucha de los demás, sino por lo que a usted mismo le ha sido revelado del Padre, porque usted se ha puesto a leerla, porque usted la medita, porque usted se aprende los versículos, los pega en la pared y los tiene presente. Eso es lo que le va a permitir a usted soportar todas aquellas cosas que muchas veces llegan a nuestra vida sin previo aviso. Amén. Yo quiero dejarle con esta palabra, como dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El que conozcamos a Dios, ese conocimiento que
que usted y yo tengamos de lo que Dios desea de nosotros y lo pongamos por obra, lo hagamos, lo pongamos en función en nuestras vidas. Amén. Quiero dejarle allí con este pensamiento y que usted pueda meditar en esto. Si es caso volver a leer el pasaje, yo sé que el Señor le va a seguir hablando y que usted pueda seguir allí meditando en lo que el Señor quiere seguir hablando a su vida. Le invito a que podamos orar. Padre, en esta mañana te damos gracias, Señor. Gracias, infinitas gracias por tu palabra, porque tu palabra es vida, porque tu palabra es verdad, porque es lumbrera a mi camino, Señor. Porque cuando me siento perdida, me siento en oscuridad, tu palabra trae luz. Viene la luz de Cristo a mi vida. Viene la luz tuya, Padre Celestial, a iluminar mi camino, tu verdad que abre mis ojos, quita toda venda y quita todo velo en mi vida que no me permite ver el horizonte hacia el cual me debo dirigir, que no me permite poner mis ojos en el autor y consumador de la fe que es Jesucristo para seguir avanzando, Padre eterno. En el nombre de Jesús, en esta mañana nos despojamos una vez más, Señor, en tus manos. Ponemos nuestras cargas en ti, nuestro yugo, Padre Celestial, lo colocamos sobre ti y te pedimos que seas tú trayendo descanso, trayendo consuelo a nuestras vidas, trayendo sanidad a los corazones, trayendo arrepentimiento, perdón, Señor, a todo aquel que le cuesta perdonar, que le cuesta, Señor, que tenga falta de perdón en su vida. Sé tú trayendo ese perdón, ese valor y ese ánimo pronto, ese amor para perdonar, Señor, a su hermano que ha pecado contra él, contra ella. Yo te pido que seas tú trayendo esas nuevas vestiduras, mi Rey, fortaleciéndonos, Padre Celestial, para no seguir estancados, para no seguir detenidos, sino para poder despojarnos de todo aquello que no te agrada y poder avanzar hacia lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Hoy, Señor, recibimos esa sanidad tuya, tu mano de gloria que hoy viene a sanar las heridas, que hoy viene a vendar a los que se encuentran quebrantados de corazón, que hoy viene a fortalecer toda rodilla endeble, que hoy viene a levantar a todo aquel que se encuentra caído, a todo aquel que se encuentra en el suelo, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias en esta mañana. Entregamos no solo este día, sino este resto de semana en tus manos. Y te pedimos que tu santa y perfecta voluntad sea sobre nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús, te alabamos, Señor, y glorificamos tu poderoso nombre, porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén y amén. Les bendigo, amados hermanos que están allí. Gracias por estar conectados hasta este punto, por su fina sintonía. Les mando un fuerte abrazo y que Dios les bendiga grandemente. Busco lentamente tu voz, tu respiración, y quiero hablar contigo. Ya no me puedo dormir si no estás aquí, velándome los sueños. ¿Cómo hago? ¿Cómo siento? ¿Cómo me manejo?